Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu amor. Te damos gracias por lo que haces con nosotros. Y te pedimos que nos dirijas con tu palabra, que tu espíritu nos ayude a asimilarla, a ordenar nuestros pasos y más que nuestros pasos, tu corazón delante de nosotros, de manera que te sigamos, Señor, y caminemos en la vida contigo. Abrimos nuestros corazones a ti, a tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Camino a la resurrección, comenzamos desde la misma creación. Fuimos al primer capítulo de la Biblia, a los primeros capítulos de la Biblia, y allí vimos cómo Dios nos crea con su poder, con su sabiduría, con su gracia. Y no solamente nos creó, sino que nos hizo privilegiados en la creación. Como dice el Salmo 8, nos hizo poco menor que los ángeles y nos coronó de gloria, de honra, y todo el resto de la creación la puso a nuestros pies. Nos hizo administradores de ella. Y en ese sentido, nos damos cuenta que al caminar la historia del ser humano, nosotros entramos en desacuerdo con Dios. Vimos lo que tradicionalmente se llama la caída del hombre, cuando nosotros decidimos actuar basados en nuestro propio entendimiento y no bajo la guía de Dios. Y eso trajo un montón de repercusiones para la vida de todos los seres humanos. Aunque progresamos y tenemos tecnología y tenemos muchos recursos, todavía estamos en guerra, todavía nos matamos unos a otros, todavía estamos plagados de egoísmo, de pecado, de perdición, de depravación. Vivimos haciéndonos daño constantemente. Y todo porque no quisimos estar de acuerdo con Dios. Como dice el libro de Isaías, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces tenemos todas estas consecuencias. El libro de Romanos capítulo 1 habla de muchas de ellas. Todas estas consecuencias sociales las vemos, nos atribulan, nos estresan, nos dan pena, nos duelen, nos limitan. Muchos problemas. Todo el resultado es negativo. Pero el día de hoy queremos entrar a darnos cuenta de que nuestro pecado, nuestro desacuerdo con Dios, no simplemente nos da los problemas sociales y los problemas que vemos en el mundo y el odio de uno con otro. Las consecuencias son todavía más funestas, las consecuencias son todavía más serias. Y en ese sentido entra un tema. El tema que Dios le dijo a Adán y Eva en el huerto, que el día que ellos se salieran de su acuerdo con Dios, iba a suceder. Y eso se llama la muerte. Y para hablar de la muerte y su repercusión en toda la humanidad, vamos a comenzar con una historia que el Señor Jesucristo hiciera en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. En el capítulo 16, cuando ustedes ven, el Señor Jesucristo está allí hablando con ellos y les está dando muchas enseñanzas, aprovechando el concepto de dinero, porque el tema del dinero nos atrae tanto. Y Jesucristo les estaba dando enseñanzas y cosas, hablando del dinero aquí y allá. Pero en esta historia, Él habla de dos hombres. En verdad, se le ha titulado El rico y Lázaro. Y desde el versículo 19, Lucas 16, dice
que había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham les dijo: si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de los muertos. Mis amados, el Señor Jesucristo les da una enseñanza, narrándoles una historia que los debía poner a pensar. Él les había dado otras enseñanzas usando la figura del dinero para hablarles del reino de Dios, y dice que los fariseos que lo escuchaban se burlaban. Oigan como dice los versículos 14 y 15 del mismo capítulo 16 de Lucas. Dice que oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero. Yo creo que aquí hay muchos fariseos, ¿verdad que sí? Les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Es importante que entendamos esto. El Señor Jesucristo en todo el capítulo viene con el tema del dinero. Y en ningún momento lo que quiere decir la enseñanza que nos está dando es que para ir al cielo hay que ser pobre y todos los ricos son malos. No era eso. Pero sí, por el tanto interés que él tenía en el dinero, él sí quería que ellos pudieran percibir la diferencia de lo que es el reino de Dios versus las riquezas. ¿Entienden eso? Entonces, el dinero siempre ha sido uno de los grandes elementos de tropiezo a la hora de buscar el reino de Dios. Y el Señor ya le había dado aquellas enseñanzas mientras ellos se reían. Entonces, Jesucristo les hace considerar que eso que ellos les daban tanta importancia podía ser detestable delante de Dios. En el versículo 13 del mismo capítulo, Jesús les dijo: ningún sirviente puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Tenemos que tener eso bien claro.
Porque aún las familias decentes, la familia de gente de buenos criterios, en este modelo de vida pensamos hay que crecer saludable, ejercitarse, ir a la escuela, aprender, ir a la universidad, tener una carrera, buscar un buen trabajo, comprarse una casa, una mujer bonita, casarse, tener hijos. Y ese es el fin de la vida. Aún familias decentes, no es un pensamiento malo, no es un pensamiento impío, no es un pensamiento lleno de perversidad, no, es un pensamiento muy natural. Así pensaban mis padres, así me criaron a mí. Pero el Señor lo que nos está trayendo al punto es de que, hey, si queremos el reino de Dios, tenemos que enfocarlo. Porque estamos enfocando las riquezas y estamos haciendo los esfuerzos que queremos por las riquezas y vamos a alcanzar algo porque todo esfuerzo tiene un producto. Pero Él dice, lo que yo les estoy diciendo a ustedes es que hay que cambiar la escala de la necesidad humana y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, aún antes de las necesidades físicas y materiales que nosotros tenemos. Pero mis hermanos, si estamos siguiendo el hilo del tema que estamos desarrollando sobre camino a la resurrección, nos damos cada vez más cuenta de que el trauma del desacuerdo humano con Dios se evidencia en múltiples maneras en la vida que tenemos, en la sociedad que vivimos, porque hacemos grandes esfuerzos por la riqueza y le damos muy poca importancia al tema del reino de Dios. Gente decente, yo tengo ya más de 40 años predicando el evangelio de una manera o de otra. Y mucha gente le gusta y dice, eso está bien, eso se ve bien, sí, qué lindo está eso. Pero cuando les digo, pues tú tienes que vivir esto, vamos a ponernos, vamos. Entonces me dicen, bueno, ahora no tengo tiempo, tengo que resolver algunas cosas y de repente no hay el interés o no hay la forma. Entonces, a fin de cuentas, lo dejamos a un lado. A fin de cuentas, lo dejamos a un lado. Y el Señor Jesucristo de múltiples maneras nos dice, si hay algo que tú valoras, oye esto, si hay algo que tú valoras, el reino de los cielos vale 1000 veces más. Él comparó el reino de los cielos a un tesoro escondido. Y dijo, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido que un hombre lo encuentra y para tener el derecho de tener ese tesoro, vende todo lo que tiene. Nosotros no, la lógica que se ha desarrollado en la humanidad a través de los siglos y los milenios es que no, asegúrate de que tienes las riquezas y si hay un espacito, tú puedes poner una Biblia por ahí. En la narración de Rico y Lázaro, rápidamente vamos a resumir eso porque ese no es todo el desarrollo del tema del día de hoy. En el tema de Rico y Lázaro vemos que el rico disfrutaba la vida, ¿verdad que sí? Con abundancia de bienes y tenía muchísimos relacionados, andaba de banquete en banquete. Mientras el otro,
era pobre, pasaba mucha hambre, estaba enfermo, tenía unas condiciones de salud muy malas y carencia de recursos extrema. Cosas importantes que determinan lo que es bueno y lo que no es. De acuerdo con esta enseñanza, tenemos que aprender esto. Número 1, todos morimos. Pobre, rico, azul, amarillo, alto, chiquito, hembra, varón. Todos morimos. ¿Alguien tiene duda? Número 2, hay un estado posterior a la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se acabó todo ahí cuando uno se muere. Como que desconectan el motor y se apaga todo y ya nada vale. No, hay más después de la muerte. En la narración dice que en los dominios de la muerte Lázaro terminó donde estaba Abraham y el rico terminó en medio de tormentos. O sea que cuando uno se muere ahí no se acaba todo, porque cualquiera dice, me pega un tiro, se acabó. Cuando me muera se acabó, no importa a quién le robé, no importa a quién herí, no importa a quién maté. Ya, se acabó todo. No voy a sentir nada. No, no es así. No solamente hay un estado de conciencia y de vida después de la muerte, sino que no hay manera de hacer ningún arreglo después que usted llega ahí. Después que llegamos al estado post-muerte, no hay arreglos que podamos hacer. A mí no me va a volver a salir el pelo. Usted no puede cambiar de rico para pobre, ni de pobre para rico, ni de carrera de doctor para ser ahora zapatero. No hay forma. No hay cambio posible. Si caíste en el lugar equivocado, no hay quien te saque de allí. Abraham, que parecía estar encargado de eso por ahí, dijo, yo no puedo cruzar para allá, ni tú puedes cruzar para acá. La solución para ser favorecido en esa posvida no es el dinero, ni es tu condición de pobre o de rico, sino más bien es lo que hacemos con la palabra de Dios. Si recuerdan la historia, la narración, el rico le dijo, por favor, manda. Oye, el tipo tenía una formación de gente rica. Era un tipo diligente, era un tipo que pensaba. Ok. Manda a Lázaro. No le dijo al padre Abraham, ven padre Abraham, dame un vaso de agua. No, él le ponía las cosas en su sitio. El padre Abraham. Manda a Lázaro a que me dé un poquito de agua. Y Abraham le dijo, no se puede. Él dice, oye, no se puede. Bueno, pues si no se puede, ya yo me perdí. Por favor, mándate a Lázaro a que le hable a mis hermanos. El hombre tenía 5 hermanos. Para que ellos no caigan en la trampa que yo caí. Y Abraham dijo, no se puede. Y además, porque uno salga de la muerte, ellos no van a creer. Si no, pregúntenle al Señor Jesucristo. Él salió de entre la muerte y solamente de la existencia humana 500 creían en su nombre. Y al final se redujo a 120 y después entonces empezaron. Entonces la salvación se decide ahora que estamos vivos. Y lo que tiene que ver con la salvación lo determina lo que hacemos con la palabra de Dios. Porque Abraham le dijo, ellos tienen que oír a Moisés y a los profetas. ¿Qué es lo que quería decir con Moisés y los profetas?
Moisés fue el que escribió la ley, el Pentateuco, y los profetas fue el que escribieron todos los otros libros del Antiguo Testamento. Lo que le está diciendo es que se lleven de lo que dice la Biblia en palabras más contemporáneas, que obedezcan el Evangelio. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Para estar preparados para la muerte, tenemos que ser lo que Jesús dijo, discípulos. Si ustedes obedecen mis mandamientos y se aferran a ellos, dice él en Juan capítulo 8, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad los hará libres. Es importante que a este punto notemos cómo se confirma que nuestro problema es el desacuerdo con Dios que hemos tenido y la solución es volver a hacer acuerdo con Dios en sus términos. ¿Estamos claros en eso? Pero si usted me va a decir a mí, porque yo lo que soy es un pastorcito medio chiquito, arrigoncito y calvo. Ah, no, eso no se me quita. Buen mozo hasta la taza. Usted me va a decir a mí, pastor, mire, no, usted es buena gente, pero no es suficiente. ¿Por qué yo le voy a hacer caso? No, usted no me tiene que hacer caso a mí. A Moisés, a los profetas tiene. Al Señor Jesucristo tiene. La Biblia la tiene. El Evangelio está ahí. Cójalo. Defiéndase ahora, porque después no hay cambio de equipo. Ay, mi mamá me dice que yo creía que era sabio cuando era chiquito. Porque nosotros éramos primero 5 hijos por mucho tiempo y después 6. Y estábamos, cuando usted se imagina, en una sala, 2 papás y 6 hijos. Y mi papá traía unas cajas de galletas que eran de diferentes formas. Unas eran larguitas, una era redonda, una tenían cosas dentro, otras no tenían. Unas tenían de coco, otras tenían de chocolate, qué sé yo. Muchas, ustedes conocen eso. Y mi mamá se sentaba, se ponía la caja en las piernas y decían, una cada uno ahora, hay que dejar para mañana. ¿Verdad? Una sola. Y ella me dice a mí que cuando yo venía, esa es la que yo quiero. Y ella me la daba. Y dice que después que yo iba y me la comía, yo volví y decía, esa no era la que yo quería. Esa no era, era esta otra. Y ella decía, mañana hablamos. Ay, 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 para que usted vea que hasta los calvitos barrigones hacen sus locuras. Pero ese truquito no se lo podemos sacar a Dios en el cielo. Oh, yo me dediqué mi vida a hacer dinero y le di más importancia al dinero, pero en verdad yo quería era el Evangelio. Lo que pasa es que, tú sabes, me distraje o tenía hijos y tenía que criarlos y tú sabes. No hay esa oportunidad, no hay. La oportunidad es ahora. Tú estás escuchando la palabra, salen ahora mismo está saliendo por la televisión, por el Facebook, por la otra cosa, por el YouTube, por las demás cosas. Todo el mundo puede tener una Biblia en su casa. Aquí caben 20 veces más los que están aquí. Pero no le estamos haciendo caso. Y un día vamos a llegar a donde estaban Lázaro y el rico. Y entonces vamos a querer que uno de nosotros
resucite entre los muertos y vaya a avisarle a la familia. Tenemos que estar de acuerdo con Dios. Y la buena noticia es que cada uno tiene esa oportunidad hoy. Cada uno de nosotros tiene esa oportunidad hoy. Cada uno de nosotros está escuchando a Moisés y los profetas hoy. Cada uno de nosotros está escuchando el mensaje del Evangelio hoy. Cada uno de nosotros puede decirle a Jesucristo, te quiero como Señor de mi vida hoy. Porque cuando recordamos el caso del desacuerdo que ocurrió en Génesis capítulo 3, cuando el hombre decidió que podía decidir mejor que Dios las cosas, ¿qué fue lo que Dios les había dicho? Dios les había dicho que no debían de comer de un árbol que estaba en el centro del jardín, porque el día que de él comieran, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Iban a morir. La palabra muerte por la primera vez entró para ser considerada por el hombre. Pero ustedes saben que la serpiente le dijo, eso no es verdad. Eso no es verdad, ustedes no van a morir nada. ¿Y saben qué? Yo a veces me pongo a pensar, uno a veces le quiere buscar la quinta pata al gato. ¿Qué le habrá dicho el diablo a Adán y Eva al otro día de que ellos pecaron y todavía estaban vivos? Yo me imagino que él le dije, ¿ves que le dije? Mira, ustedes están vivos todavía. No se murieron nada, ese Dios es un tramposo. ¿Verdad que sí? Pero en la enseñanza bíblica realmente el concepto de la muerte no es tan simple como el desplome de nuestro cuerpo físico. Si ustedes recuerdan, cuando Dios nos hizo, ¿verdad? Él hizo primero una etapa donde hizo un muñeco del polvo de la tierra, pero ese muñeco no decía nada. Fue cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida que el hombre se convirtió en un ser viviente. Amén. Entonces hubo vida. Y por eso en un momento la muerte es algo que gira alrededor de la palabra separación. Porque cuando se separa el cuerpo del alma, ahí está la muerte. Porque sin esa alma, ese cuerpo es un pedazo de tierra. Además, cuando el hombre pecó, también fue separado de Dios. No solamente hay una separación del alma cuando nos morimos físicamente, sino que cuando nos morimos espiritualmente es que somos separados de Dios. Por eso Jesucristo hace una referencia en un momento de que deje que los muertos entierren a sus muertos. Y usted dice, ¿pero qué es lo que quiere decir? Bueno, que hay muchos muertos caminando en la calle, que todavía tiene su alma adentro y por eso camina, pero no conoce a Dios y está muerto espiritualmente. Esto. En Isaías 59, en el versículo 2, dice que son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Hay una separación que la causa el pecado, una separación de Dios que implica esa muerte.
¿Entienden eso? La muerte es separación de Dios. Y finalmente, en las clases de biología nos dicen, ¿verdad? ¿Se acuerdan la clase de biología? Hay cosas que a mí no se me olvidan. Hay cosas que, por ejemplo, la gramática me suenan todavía. Hace tantos años que decía el verbo es la parte de la oración que significa acción y movimiento. Boom. Eso está ahí. Y me va a dar Alzheimer un día de esto y eso va a seguir saliendo. Pero en biología decía que un ser vivo son los que nacen, crecen, se reproducen y ¿qué? Y mueren. Y entonces yo me recordé eso cuando estaba leyendo que Dios creó al hombre. Y en Génesis capítulo 1, y cuando Dios creó al hombre, le dijo, aquí te doy todas estas cosas para que coman, para que crezcan, para que se desarrollen, multiplíquense, tengan hijos, llenen la tierra, sojúzguenla. Le dijo todo eso, pero ¿sabe lo que no le dijo? Y muéranse. No, eso no le dijo él. Eso. No está. No está. Dios no los puso ahí para que se mueran. El resultado de lo que nos dice las clases de biología es que después que nosotros pecamos, después que nos pusimos en desacuerdo por Dios, la muerte entró en la humanidad. Y desde entonces la biología tiene que decir que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Entienden eso? La muerte sí entró, aunque el diablo dijo que no. Desde entonces, si hay algo que tenemos seguro, se dice aquí en los Estados Unidos, es de dos cosas: que vamos a pagar impuestos y que nos vamos a morir. Romanos capítulo 5, versículo 12 lo resume de esta manera: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Entienden eso? Pero nosotros tendemos a ignorar eso. Ya te consideramos la muerte como una parte natural de la vida. Y lo es. Pero el problema es que no entendemos hasta dónde nos lleva la muerte. Solamente pensamos que se va a apagar la luz y hasta ahí llegó. No entendemos que hay consecuencias más funestas, que hay un sufrimiento que no se acaba y que aún en la revelación que Dios nos da sobre la muerte, hasta existen dos muertes en vez de una. La muerte es una de esas realidades que sacuden los fundamentos de la existencia humana. Es un umbral inevitable y absolutamente impositivo. No hay quien se escape de eso. Así como la verdad de nuestros orígenes, solo podemos saberlo porque Dios nos los revele. Por más que nos hemos afanado, invertido y inventado aparatos y estudiado y tantas cosas, no hemos podido saber de dónde salimos, de dónde sale la vida. La ciencia dice que nada sale de la nada. Entonces, ¿de dónde salió lo que hay? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo sabemos porque Él nos los dijo, si no, no lo supiéramos. Y con respecto a la muerte, recuerdo al estudiar filosofía en la universidad, como me hablaban del concepto del ser de Platón.
Prácticamente el hombre describía a Dios y sus atributos al hablar del ser, pero no lo llamaba Dios, el ser. Muy atinado, porque cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre para yo decirle a Faraón? Dios le dijo, yo soy el que soy, yo sé el ser. O sea que Platón estaba bien cerca del asunto. Estaba muy cerca. Entonces, de la única forma que podemos saber la realidad de la muerte, como sabemos la realidad de nuestro origen, es porque Dios nos los revela, es porque Dios nos los enseña. Así que, en ese sentido, vamos a ver algunas cosas que Dios dice de la muerte. Por ejemplo, la palabra enseña que todos morimos, pero hay vida después de la muerte. La misma ilustración en la narración del rico y Lázaro. Cuando ellos los dos murieron, de repente aparecieron en otro sitio. ¿Verdad que sí? Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, sí hay vida después de la muerte. Número 2, nuestro destino final depende de nuestra fe en Dios. Jesucristo dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Ve cómo es la cosa? En otras palabras, el que cree en Jesucristo se muere y toma posesión de la vida eterna. El que no cree en Jesucristo se muere y va al castigo eterno. Tan simple y sencillo como eso. Pero algunos piensan que esa es otra historia de Blancanieves y los 7 enanitos. Los enanitos no estaban ahí cuando la tumba quedó vacía, cuando la piedra fue removida. No había enanito que pudiera darse cuenta y los grandecitos que estaban ahí salieron corriendo. Punto número 3. No solamente va a haber una vida después de la vida, no solamente hay un problema de un castigo eterno, sino que viene un juicio para los que se pierden. En Hebreos 9:27 dice que está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después de eso que viene el juicio. Hay algunos orientales que piensan que hay, ¿cómo se llama eso? Reencarnación. Que usted se muere y si se portó mal van a ser como un sapo. Y si se porta mal como sapo y se muere, van a ser como un moquito. Pero no. Por la revelación de la palabra de Dios sabemos que se muere una sola vez y después de eso hay que ir delante de Dios a dar cuenta por la vida que Él nos ha dado. En el libro de Apocalipsis habla de ese juicio. En el capítulo 20, una porción del asunto dice que vi un trono, un gran trono blanco, y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Es un momento solemne, es un momento serio, donde se van a determinar cosas eternas. O se van a establecer, porque ya van a estar determinadas. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Allí donde estaba el rico,
ahí entregó. Todo cayó en el lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. ¿Ve? La muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado en el lago de fuego. Y en esta serie de mensajes, precisamente en este momento, lo que queremos es que todo el mundo tenga una conciencia clara de que no debe de jugar con su vida, porque de lo que hagas hoy con la palabra de Dios depende de si tú vas a terminar en el lago de fuego o si vas a terminar en la presencia de Dios. Quizás el tema del infierno y de la condenación no sea algo tan atractivo ni tan positivo, pero es la verdad. Es la verdad. Y tú y yo necesitamos saberla. Y tú y yo necesitamos responder ahora. Defendernos de acuerdo a los recursos que Dios da para librarnos de la condenación del infierno. Porque ¿sabe cuál es el problema más serio de la muerte? Que es una realidad, aunque uno no le ponga caso. ¿Sabe cuál es el problema más serio? El problema más serio, dijo Jesús, es que en la muerte segunda, en el lago de fuego ardiendo, el gusano que los devora no muere, ni el fuego se apaga. No es un asunto de que te van a poner a sufrir hasta que te mueras, como cuando hacen las torturas a los prisioneros de guerra. No, ahí no te vas a morir. Ahí no hay un descanso, no hay receso. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Mire, cuando dice que es azufre, yo no sé si es azufre o que Dios quiere que nosotros entendamos que el dolor más intenso y más permanente que jamás hayamos tenido, lo vamos a tener si no le hacemos caso a la palabra de Dios. ¿Entiende eso? El asunto es que yo no creo que ni vamos a poder hablar como Lázaro. Solamente vamos a poder gritar y sufrir y gritar y sufrir. Y Dios quiere que tú lo pienses y lo entiendas así para que escapes por tu vida. Como le dijo Pedro a aquellos que escucharon el mensaje de Pentecostés. Sean salvos de esta perversa generación. Tenemos que dejar de dormir. Tenemos que despertar. Porque esta muerte que estamos entendiendo hoy nos dice que necesitamos resucitar. Necesitamos resucitar. Jesucristo dijo, el que cree, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando muera, va a vivir. Y dice la palabra que el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos es el que nos va a levantar a nosotros un día. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Bendito el nombre del Señor. Hace muchos años, 2000 y tantos, el mundo había estado hasta ese momento sumergido en la ignorancia, en la angustia y en la confusión, en la oscuridad con respecto a la muerte.
Pero dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, a partir del verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hasta ahí Platón y todos los filósofos que fueron antes de él estaban imaginándose cosas. Estaban especulando de lo que podría ser. Pero Jesucristo entró a la barriga de la ballena y salió victorioso, porque la muerte no lo pudo retener. Bendito sea su nombre por siempre. Y por eso tú y yo tenemos esperanza hoy. Por eso hoy podemos aspirar a vida. Por eso el apóstol Pedro la llama la esperanza bienaventurada. Por la resurrección de Jesucristo hemos nacido a esa esperanza. No tenemos que temer, si caminamos con Cristo, al gusano que nunca muere y al fuego que no se apaga. Para terminar en este día, en este paso del camino a la resurrección, quiero decirte que esto es una realidad grande y seria, pero igual de serio es el corazón de Dios, que según su palabra tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Hay un llamado para todo el mundo a arrepentimiento. Y si ustedes entienden la palabra metanoia, que es la que se traduce como arrepentimiento, lo que significa es un cambio de mente, es volver a hacer acuerdo con Dios, volver a ponerse de acuerdo con Dios, volver a aceptar los términos de Dios. No, dice el libro de Proverbios, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios tiene un plan desde el principio, nos revela que su Hijo Jesucristo es administrador y ejecutor de ese plan. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. El plan de Dios, el plan de rescate, el plan de salvación. Pero por el momento solo he querido despertar nuestra conciencia a la realidad de que hay una condenación eterna que está a nuestra vista, pero Dios quiere librarnos de ella en Cristo Jesús. Así que termino leyendo las palabras del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, cuando Él dice: a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quien deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos en el infierno. Sí, les aseguro que a Él deben temer. Nosotros nos hemos vuelto tan arrogantes que cuando usted le dice a alguien de la condenación, del infierno y de todas estas cosas, se paran orgullosos y dicen: no vengas a meterme miedo. Ok. Cuando construimos carreteras y el camino queda cerca de un precipicio, ponemos barreras, ponemos letreros: reduzca la velocidad, maneje con cuidado. Cuando usted encuentra un puente en las carreteras, aunque sea en medio de agosto, con una temperatura quizás cerca de los 90 grados, usted va a ver un letrero que dice: tenga cuidado que ese puente se congela. Primero,
Hay advertencias porque estamos tratando de mantenernos a salvo, de estar seguros. Pero cuando Dios nos dice, hay una condenación eterna, arrepiéntete, le decimos, no me metas miedo. Ok. El Señor Jesucristo dice, teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos en el infierno. Sí, dice Él, les aseguro que a Él deben temer. No me da vergüenza temerle a Dios. Él es asombroso, pero también es justo y verdadero. Temamos a Dios. Escapemos de esta perversa generación. Escapemos de la condenación, de la muerte. La muerte es real. No importa la edad que tú tengas, es una deuda que tienes. Vas a morir. Temamos a Dios, apartémonos del mal. Y vengamos la semana que viene que te voy a decir cómo es el plan de salvación. Vamos a orar. Padre bueno, bendito seas. Tu palabra es verdad. Y qué grande es tu misericordia, que nos alumbras, que nos proclamas a través de toda la historia tu amor, tu santidad, tu justicia. Y la oportunidad que vienes preparando por todos los siglos para que el Cordero de Dios quite el pecado del mundo, para que el que crea en el Hijo tenga la vida. Aunque aún pase por la experiencia de la muerte, pueda vivir por siempre y siempre y siempre. En aquel lugar donde tú dijiste que no hay necesidad de luz ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios, tu gloria, la ilumina y el Cordero es tu lumbrera. Padre Santo, te amamos. Perdona nuestros pecados. Creemos que tú eres veraz y lo que tú dices es la verdad. Y aceptamos el señorío de Jesucristo, el Señor, el autor de la vida, de la fe y de la salvación. Bendecimos su nombre, lo abrazamos y pedimos que tú nos guíes con tu palabra, nos guíes con tu espíritu, nos guíes con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pónganse de pie y comiencen a darle gracias a Dios. Comiencen a decirle, Dios, te amamos, creemos en ti.